Yo creo que es muy atractivo el determinismo histórico, pero no creo en él. No obstante, creo que hay algo, obviamente, del pasado que gravita sobre nosotros. Sí hay un vínculo atávico entre un sector del pueblo y la figura del poder absoluto. ¿Es el caudillismo o son los resabios de la monarquía o de la mentalidad monárquica? Claro, si hablamos de determinismo histórico, la verdad es que frente a eso, lo que sorprende durante los 3 siglos virreinales es la estabilidad política de los territorios americanos. Desde luego, si uno los compara con los europeos, esto fue casi una balsa de aceite. España de principios del siglo XVI, la España que descubre y puebla buena parte de los nuevos territorios y los reinos que se fundan, tuvo bases que verdaderamente, bases de eso, de legitimidad, que verdaderamente arraigaron. Y para mí la confirmación de esto está en el PRI en el siglo XX de México y en el porfirismo. Para mí, las continuidades, como decía Cosío Villegas, entre don Porfirio y doña Porfiria, así la llamaba la Revolución Mexicana, a los regímenes de la Revolución Mexicana, son muchísimos. Tuvimos un Porfirio cada 6 años. Es el mismo Porfirio Díaz, pero cada 6 años. Nosotros analizamos con detalle lo ocurrido en México y lo ocurrido en España. ¿Qué tenemos? En España, la construcción del Estado ha sido tan eficaz que tenemos un Estado capaz de garantizar, yo creo que lo que se le puede pedir a un Estado, que es los derechos de los individuos, los derechos individuales y además un razonable reparto de los recursos dentro de la sociedad. Sin embargo, tenemos un absoluto fracaso en el proceso de construcción nacional. Es español el que no puede ser otra cosa. Es decir, es casi como una especie de ciclo. ¿Qué ocurre por el contrario en el caso mexicano? En el caso mexicano, que el punto de partida no era mejor que el de España, es decir, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, bueno, pero es que en España hay idiomas regionales. Bueno, en México del momento de la independencia, con el fin de la Nueva España, hablaban españoles probablemente no más allá del 50-60% de la población. Absolutamente. Si es que llegaba. Sin embargo, a partir de eso logra construir una nación absolutamente exitosa, es decir, los mexicanos se sienten mexicanos desde Baja California hasta Yucatán, y sin embargo un Estado, espero que no se me ofenda a nadie cuando lo oiga, absolutamente deplorable, quiero decir, es un Estado que no es capaz... No, yo creo que está siendo muy generoso. Estoy siendo muy generoso, posiblemente. Un Estado que no es capaz de garantizar... La seguridad y la vida, punto. El derecho más primario, que es el derecho a la vida. Entonces, a partir de ahí, yo creo que eso hay que intentar explicarlo y no sé exactamente a qué se debe. Yo tengo la impresión, y enlazo con la otra cuestión que planteaba Enrique, porque posiblemente la gran ideología de este continente haya sido el nacionalismo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que eso que ocurre con la Revolución Mexicana no ha ocurrido solo en México. Es decir, finalmente, ¿qué ha quedado del castrismo? Nacionalismo en estado puro, es decir, la lucha contra el imperio. ¿Qué ha quedado del chavismo? Nacionalismo en estado puro, es decir, el imperio que está al otro lado. Entonces da la impresión de que en este continente todo acaba resolviéndose en un discurso furibundamente nacionalista. No solo eso, sino que el nacionalismo goza de un extremado plus de legitimidad, es decir, ser nacionalista en este continente es bueno per se, ser nacionalista es bueno, no se plantea. Y una cosa que es muy llamativa también comparado con el otro lado del Atlántico, es decir, comparado con el caso europeo. Mientras en el mundo europeo el nacionalismo tiende a ser patrimonio de las derechas, en el mundo latinoamericano tiende a ser patrimonio de las izquierdas. Bueno, hay un factor central que explica la importancia, el arraigo del nacionalismo mexicano, y también en parte el de cubano. Y ese factor son los Estados Unidos. Es decir, la primera guerra internacional imperialista de Estados Unidos fue contra México, a costa de México y con el botín de más de la mitad del territorio.
Después, 15 años después, hubo la intervención francesa. Si después de una guerra con la de Estados Unidos, como la de Estados Unidos, y 15 años después el encore, la repetición de la intervención francesa, no surge un país con conciencia de sí mismo, pues yo no veo cómo va a surgir. Él, en el fondo, es un seguidor secreto o inconsciente de Carlyle. Él cree que la historia la hacen los héroes. Y en su escritura, bueno, pues, ¿quiénes son los mayores héroes de la historia? Pues de México, los de la historia oficial, quiero decir. Bueno, pues es Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas. Ha sacado por lo pronto a Hidalgo de la ecuación y se coloca él como el candidato a ser el nuevo Juárez, Madero y Cárdenas. Bueno, esto ya no son teorías de la historia. Esto es ya, francamente, pienso yo, desvaríos de la historia. Yo no veo ninguna huella del pensamiento liberal de Juárez en López Obrador. Menos aún veo huellas de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero es como un heredero de la generación de la Reforma, pero todavía más idealista y puro. Madero es un gobernante que respeta el federalismo, la división de poderes y las libertades todas de México como nunca ha vivido este país la libertad. Consecuencia, en 15 meses hay un golpe de Estado y lo asesinan. Madero es un demócrata liberal químicamente puro. Perdón. Yo no creo que por su actitud, por su temperamento, por su biografía, López Obrador sea un demócrata y menos un liberal. En cuanto a Cárdenas, bueno, hay cierto instinto popular en López Obrador que se parece a Cárdenas, pero Cárdenas era un hombre absolutamente institucional. Y Cárdenas, además, era un hombre que casi no usó la palabra. Y para mí un rasgo fundamental del populismo, llegaremos a ese tema, es el uso de la palabra del líder para hacer contacto magnético con el pueblo. Cuando López Obrador habla de Benito Juárez, no habla de Benito Juárez, sino de San Benito Juárez, es decir, de un héroe inmaculado que no tiene ningún defecto. Cuando habla de San Lázaro Cárdenas es exactamente lo mismo, quiero decir, es una sucesión de héroes impolutos que han hecho la historia de México y en la cual él se incluye. A mí eso me parece una actualización de la historia, primero poco interesante, es decir, o sea, los santos están bien para la Iglesia, pero no están bien para construir una sociedad civil democrática, y además yo creo que es muy decimonónica en su concepción. Hay en una parte de los priistas y en un amplio sector del PRI la sensación de que el PRI fue traicionado en algún momento, y abandonó ese componente de partido revolucionario y no neoliberal. Es decir, de hecho, la acusación continua de López Obrador, por ejemplo, a Salinas, de como el innombrable, el que no se puede ver, es la idea de este fue el que vendió el partido y le convirtió en un partido neoliberal, que era el que yo no quería, y por lo cual nos fuimos una serie de personas, entre las cuales se incluye él, por supuesto. Por lo tanto, yo creo que sí que hay un fuerte componente en el proyecto político de López Obrador. Lo que pasa es que en un contexto completamente distinto, y las vueltas al pasado son siempre las vueltas al país de nunca jamás, porque ese pasado ya no existe. Pero sí que hay una clara tendencia a idealizar, digamos, el pasado de Echeverría, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, Echeverría sería el último presidente del cual López Obrador estaría dispuesto a considerarse heredero y continuador. Y hasta López Portillo, quizás. Hasta López Portillo, quizás, pero yo creo que en su concepción Echeverría ocupa un lugar más importante. Sí, tienes razón. O sea, yo creo que ese sería un poco el esquema que está detrás de
de su discurso. Ahora, yo creo que ahí el problema no es López Obrador. O sea, a mí me da la impresión de que hay un importante grupo de priistas, de viejos priistas, que en el fondo no están muy lejos de lo que piensa López Obrador con respecto a esto. Entonces, yo tengo la impresión, al margen de lo que cuentan las encuestas, que las encuestas, bueno, todos sabemos que pueden cambiar y pueden modificarse, que finalmente si López Obrador gana estas elecciones, y todo apunta a que puede ganarlas, fundamentalmente va a ser con el voto, un voto importante de antiguos priistas. Yo creo que tenemos un problema con respecto al término populismo, y es que a mí me da la impresión de que en muchos casos se utiliza como elemento descalificador contra aquel de quien no estamos de acuerdo. Es decir, o sea, es populista aquel que consideramos nuestro enemigo político y no es populista en el cual aquel que no le consideramos nuestro enemigo político. Es decir, se ha convertido en un poco el equivalente de lo que fue durante un periodo, bueno, todavía en parte lo sigue siendo, cuando a uno le llamaban neoliberal. Es decir, cuando te llamaban neoliberal no te estaban definiendo, sino que te estaban insultando, ¿no? Es decir, o sea, por lo tanto, bueno, digamos que ahí habría que un poco reflexionar sobre esto, que además tiene una larga tradición en la vida política, que finalmente yo creo que es una profunda herencia religiosa, que es entender la vida política como un enfrentamiento entre el bien y el mal, es decir, el príncipe de las tinieblas y el príncipe de la luz, ¿no? Unos están de un lado y otros están de otro. Ahora, con respecto al populismo tenemos una ventaja, y es que en los últimos años la bibliografía sobre el populismo es ingente, y por lo tanto yo creo que sí que podemos empezar a tener algunos elementos de definición precisa. Yo, sin ser exhaustivo, consideraría que lo que define fundamentalmente un movimiento populista y un líder populista es la división de la sociedad entre el pueblo y la élite, es decir, una división entre una minoría que se considera que se dedica básicamente a joder a los demás, y una inmensa mayoría que son todos los demás, que son los aplastados y los hundidos de la historia. Yo creo que lo que estamos viendo, lo que une en concreto a líderes como Urban, Trump, Hugo Chávez, Eva Perón, Juan Domingo Perón, etcétera, pero incluye a Trump, es que un sector, por cierto, muchas veces minoritario, ¿no? Muy grande, pero minoritario en términos relativos, queda prendado, enamorado de este líder carismático, con los elementos del carisma que estudió Max Weber, ¿no? y vota por él. Y entonces es él, en su forma de actuar, en su actitud, como hemos dicho, divide entre buenos y malos, polariza, inventa o crea la imagen del enemigo externo y el enemigo interno, y de ese modo va minando la democracia, las instituciones, las leyes, las libertades, hasta corroerla totalmente.